Uno que los patitos. Vamos a tratar de Embrujada. Bewitched, una película de 2005. Cierto es que está basada en una clásica serie de televisión del mismo nombre que se emitió en ABC de 1964 hasta 1972. Aquella serie protagonizada por Elizabeth Montgomery, eh, con Dick York, Dick Sargent, Agnes Moorehead, Alice Pierce, David White y Erin Murphy. Una serie de 8 temporadas y 254 episodios emitidas eh, entre el 1964 y 1972, es decir, esos 8 años. Cierto es que en 2002 el TV Guide nombró a Big Witch como la 50 mejor serie de televisión de todos los tiempos, con un cierto elemento de nostalgia, y que significó la posibilidad de que en 2005 se estrenara esta comedia, fantasía, producida bueno, por Nora Ephron, que es la que dirige, y también hace el guión, Delia Ephron, creo que es su hermana, también participa. Eh, Música de George Fenton, que es interesante la música de George Fenton porque en 1982 participó en Gandhi, luego en 1990, la que yo recuerdo, en buena medida Memphis Belle, una banda sonora maravillosa, o Atrapado en el tiempo, en 1993, conversatorio con Mariano López de Miguel. Esta película es, en buena medida, una película de los 90. A pesar de que esté hecha en 2005, pero tiene todo ese cariz de película de los 90, nostálgica, pero a la vez tratando los personajes de una manera un poquito naif, pero con cierto cariño, pero sin doblez. Cosa que en buena medida se perdió, se perdió en el siglo XXI y en esta década en la que estamos y que se hacen películas, sobre todo en buena medida después de la pandemia, pero también este fenómeno ya existía de antes. Las películas de la década no tienen por qué ser exactamente de la propia década, pero pueden generarse en la década en la que uno las siente emocionalmente, y tener ese elemento propio de la época. La película de los años 70 en buena medida son de los 70, pero uno puede encontrar en comienzos de los años 80 algún resabio de la década anterior, como pasa con los 80, de alguna película del 91-92, a pesar de que uno puede encontrar películas de los 90 puramente en el año 91, como es aquella de el señor Patrick Swayze con Keanu Reeves, aquella de las olas y ladrones de bancos. Pero ciertamente, cuando buscamos en el pasado, esto sucedió en el año 2020. Cité sucintamente el tema de la pandemia y esto es algo que resulta curioso porque en buena medida lo que ha tenido éxito últimamente ha sido el tema de los superhéroes. Parece que está en crisis, ya veremos si es verdad o no y hasta qué punto. Veremos si Jurassic 4 tiene éxito como Barbenheimer, si en medio el del sándwich hay un fracaso de Superman, y en cierta medida ahí veremos la evolución respecto de lo que es el momento de Marvel y del momento de DC hacia el futuro, y a ver en qué momento están los propios cines, que es una situación complicada de la que hace 20 años con el estreno de esta película Big Witch de Embrujada estaban en otro escenario bien diferente. Ahora parece que la acusación es para las plataformas de streaming y ahí nos encontramos con el hecho de que en 2020 Marvel no presentó nada, pero ya en los primeros días presentó en 2021 la serie WandaVision, que iba precisamente de décadas, de los años 60, 70, 80 y 90. En esas series nos encontramos precisamente en esta época embrujada, en los años 60, como homenajeada, como una producción que dentro de WandaVision, que está dentro de un pueblo ficticio, tiene esa visión de esta... porque la bruja escarlata, a fin de cuentas, es una bruja, tiene poderes y por tanto hay la conexión respecto de esta
embrujada. Y las situaciones de sitcom, de comedia de situación, con la situación evidentemente de el marido, si lo sabe, si no lo sabe, de la realidad de la familia, de la sociabilidad en el entorno de los años 60, después de los años 50, que son los gloriosos 50 para los estadounidenses y que son la época dorada en donde no tenían confrontación internacional, dentro estaba todo perfecto, supuestamente, pero luego en los años 60 se empezarán a ver las costillas, las partes más difíciles, la lucha de los derechos civiles, la situación respecto del Partido Republicano Demócrata, el tensionamiento político, partidista, la situación respecto de Norte-Sur, otra vez el tema ideológico respecto de políticas medioambientales, de que no se podía seguir haciendo, y eso que habían tenido un toque muy importante con la situación del Dust Bowl en la época comienzo de Franklin Delano Roosevelt, pero ciertamente esa América idílica seguía imbuida dentro de lo fantasioso a través de este tipo de series. Después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, de la situación respecto de la finalización de la época de crisis global, como es esa Guerra Fría, vienen los gloriosos años de los 90. Una época en la que incluso Bill Clinton fue capaz de bajar el nivel de déficit y deuda de los Estados Unidos, el dividendo de la paz. Y eso significó que hubo producciones muy del rollo en los años 90, otra vez, como si fueran los gloriosos años 20, disfrutones, alegres, simpáticos, a pesar de que en cine parece que hay una situación de desplome en el que la gloriosa época es la de los años 70, luego los años 80, parece que a través de esos películas tipo palomitero, parece que chocaban con respecto de esa situación aparentemente de arte y ensayo de las gloriosas películas, por ejemplo Francis Ford Coppola con esas 4 gloriosas películas, El Padrino 1 y 2, La Conversación, Apocalipsis Now y otras, Malas Calles, Taxi Driver por Martin Scorsese, pero chocan ciertamente con Steven Spielberg, que tenía Tiburón, tenía Encuentros en la tercera fase, ya esa generación que rompió precisamente la generación de la televisión, George Roy Hill, que entra precisamente en función en los años 70, en esos años 60, en los que Cleopatra, por ejemplo, había chocado respecto del cine a la hora de hacer un espectáculo cuanto más grande para tratar de sacar a la gente de las casas para llevarlos al cine. En la década anterior pues fue Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, son películas grandes, con grandes presupuestos, pero se empezaban a hacer esas series de larga duración que fueran fidelizando a la persona en la casa y que lo pudieran ver tranquilamente con su televisor. Y bueno, a veces con fiestas de visionado, pero digamos que cada cual lo pudiera interiorizar tranquilamente sin tener que desplazarse de casa. En esa situación compleja, cuando se llega a los años 90, empiezan a establecerse este tipo de películas que son arriesgadas en cierta medida, tal vez no tanto como pueda pensarse, pero que tenían su complejidad a la hora de la producción, pero que tenían de fondo pues unas historias bastante sencillas, pero que, claro, como en buena medida en los años 50 se tenía esa nostalgia de 30 años antes, porque podemos recordar Regreso al Futuro, que ha sido tratada varias veces en el canal en conversatorios. La nostalgia, como luego también veremos en el reverso tenebroso de la película de 1989, aquella del Club de los Putas Muertos, cuando se mira hacia atrás, precisamente 35 años atrás, más o menos 30, 35, a la generación de sus padres, se tiene esa visión a veces tendente a lo nostálgico en la situación de olvido, de la parte negativa, y al de 30 años pues se tiene esa conceptualización. De los años 20 la nostalgia empieza en los 50. De los años 80, 90 se tiene la nostalgia de los años 50.
Lo vemos, por ejemplo, en el presidente americano, American President, presidente Miss Wade, cuando el candidato republicano, interpretado por Richard Dreyfuss, que ya estaba en Encuentros en la tercera fase, aquella Steven Spielberg en el 77, mm, establece esa idea de volver a los 50. Lo remarca el personaje de Michael Douglas precisamente en el discurso final. Esa nostalgia luego se va moviendo. Se va moviendo en el que cuando nos encontramos en 2005 con la producción noventera como es Embrujada, tiramos 35 años en el pasado y nos encontramos a 1970, que es prácticamente al final de la emisión de Embrujada en televisión. Esa generación que era joven, que la veía en televisión, de adolescente, es a la que va dirigida esta producción. Y por eso tiene éxito. Porque está justo en el momento oportuno para tener ese elemento. Aquellos que tuvieron una adolescencia en los años 80, 90, ahora son objeto de cierta veneración por parte de aquellos que quieren hacer dólares fáciles. Pero es complicado hacer una producción que tenga cierto sentido, cierto éxito. Y en aquel momento resulta ciertamente curioso porque en 2005 empieza una serie llamada The Office y aquí está Steve Carell, a pesar de que es el tío de el personaje de Will Ferrell. En buena medida no es una adaptación, sino una situación de homenaje a la serie original, Big Witch, porque tratan de hacer una serie actualizada. Cierto es que hacen algo bien interesante en la producción, que es traer actores de generación del momento y actores de la generación anterior, como son Shirley MacLaine y Michael Caine. A pesar de que, ciertamente, con esas producciones alimenticias que Michael Caine hizo, por ejemplo, la participación era en Tiburón 3 o en Tiburón 4, ya no sé, nos encontramos con la idea de que él mismo lo confesó, eh, para poder pagar el cheque de la casa y pagar la hipoteca de la casa que se iba a comprar o se había comprado, pues participó en ese bodrio infumable, pero bueno, luego participó en Tierra Peligrosa, con aquel el pelo horrible. Digamos que también, en cierta medida, estas producciones estadounidenses, no de campanillas, le sirvió para introducirse en las nuevas generaciones como un actor estadounidense, una cara conocida, y que luego sirvió para un cierto renacer a través de la mano de Christopher Nolan. Con lo cual estas cosas, en cierta medida, tienen su aquel. Esa generación anterior, Shirley MacLaine, Michael Caine, como la pareja que está de trasfondo en una situación real de brujos que tienen como hija a la personalidad interpretada por Nicole Kidman y que están buscando actrices porque el personaje de Will Ferrell tiene una situación complicada. Es un actor que está en sus horas bajas, está declinando y trata de hacer algo que le vuelva a dar esteroides, le vuelva a revitalizar. Y lo quiere hacer bien. Y por eso, en cierta medida, acaba teniendo la epifanía en la que ve a la actriz que le proponen, luego ve a Nicole Kidman, que, bueno, tiene cierto parecido con la actriz original que participaba en la serie. Y acaba diciendo, no, tiene que ser esta. Luego, ciertamente, la evolución dentro de la propia película, en la que van teniendo una complicidad, es en buena medida el típico caso respecto de, ¿le digo la verdad o no le digo? Desde un inicio hay algo que le separa y que luego es, como digo, es un caso que ha estado repetido varias veces de que las intenciones y las informaciones no solo sinceras del todo, sino tampoco están completas, sobre todo por la parte del personaje de Will Ferrell que no conoce la situación respecto de el personaje de Nicole Kidman y que en realidad no está interpretando, está interpretándose a sí misma a la hora de participar como bruja en la serie barra película Embrujada. Es una situación curiosona,
en la que, por supuesto, esa evolución, no algo que no hayamos visto. Por eso digo que es una película, a pesar de estrenada en 2005, es de los años 90. Es un argumento en buena medida, podría decirse, a pesar de que es de otras décadas también. Es típico de los años 90, esta situación de correlato. Alguien dirá bastante rosa, bastante edulcorada, y que no tiene esos ángulos de mala leche. Incluso hay quien diría, como comentábamos ayer, acerca de la abuelita Capra, que pudiera tener esa situación de películas de los años 30 o 40, de ser bastante facilonas, sin tener mala leche, sin tener problemáticas de fondo, y que es simplemente asuntos personales, de amor, de cercanía, de desamor, de alguna mentira, como eran esos shows televisivos en esos años 50, 60, antes del cambio cultural y generacional a partir del llamado mayo del 68, y el cambio de lo que supuso no solamente el asesinato de Luther King, de Jack Kennedy, de Bobby en el Hotel Ambassador en el 68, la propia guerra de Vietnam, la situación del Watergate, Nixon, y ese ambiente cada vez más encarecido, como se vivió en esa forma de purgar de los años 70, después de Nixon, Ford y Carter, hasta que se llega al renacimiento con Reagan. Esto es el ámbito político, pero en el ámbito social también tenemos, y a través de los elementos y productos culturales, también nos encontramos con esa situación respecto de lo que en principio era ese gran espacio como es Estados Unidos, que está a un lado un océano, al otro océano, al norte algo como Canadá, que en aquel momento hasta 1980, durante un periodo de tiempo breve, estuvo otro, pero hasta el 84. Luego estaba Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau, unas políticas que algunos llamaban socialistas o comunistas, es de una izquierda avanzada que en Estados Unidos no existía. Y luego al sur, south of the border, Mexico Way, pues tenían a México, que servía a Peking Pack para servir como válvula de escape. ¿A dónde nos escapamos? Pues nos escapamos a México. ¿Por qué? Pues porque ir al norte era una versión un poco loca, pero una versión parecida de Estados Unidos. Lo diferente estaba al sur de la frontera, al sur de Río Grande, en México. Pero cierto es, allí también tenían sus problemas. La matanza de Tlatelolco, los Juegos Olímpicos del 68 en México DF. Y por tanto hay la conceptualización a través de lo que supone el cine, a veces tiene estas problemáticas. Pero la película, por lo tanto, lo que de 2005 no era Efron, nos traslada una película sólida, sencilla, interesante, que no tiene pretensiones, no quiere descubrir la fórmula de la Coca-Cola, que es homenaje de esas series que podían ver aquellas personas que se sienten afectadas por haber vivido en esa adolescencia con ese modelo de televisión, ese modelo de sociedad, antes del cambio cultural, y que en cierta medida son los que van a consumir este producto. A pesar de que luego habrá un elemento, como son esos jóvenes de los años 90, que en el postrer momento, en el año 2005, pudieron sumarse tal vez también a este concepto, porque casaba muy bien con ciertas producciones, eh, algo pasa con Mary, que en cierta medida también tenían cierta presencia a finales de los años 90, comienzos de los 2000 en cines, y que casaban muy bien con esa finalización. En ese momento no se sabía muy bien, pero sí, acabó siendo la finalización de lo que era el concepto videoclub, porque había películas que salían al cine, no tenían éxito, o tenían un éxito muy limitado, pero luego, en su transposición al de unos meses en el videoclub, pues la gente los cogía, los veía, sobre todo estas películas que tenían entre 90 y 100 minutos, que eran películas de una hora y media, hora 40, y que podían servir para
incorporarse en una tarde-noche, socialización, fin de semana, sábado por la tarde, domingo por la tarde, entre amigos, una película ligera que poder ver mientras se tomaban palomitas, pizza y después jugar algo. eh, una tarde entre amigos en la casa de uno de ellos. Esto era una posibilidad que precisamente casó muy bien en lo espacio temporal en esos años como en 2005. Otra cosa es que sea eso, sea no solamente postrer, porque es doblemente postrer, lo cual es bastante curioso. Es postrer en la época del 64-72, cuando ya se empezaba a hacer otro tipo de producciones, con otro tipo de conceptos, ya se superaban esas realidades. Y también postrer en el 2005, cuando ya se empezaba a pensar que esto era viejuno de la época anterior y que había que hacer producciones de otro tipo. Cierto es que en 2005 pasó algo curioso. Precisamente mencionaba a Christopher Nolan, mencionaba a Michael Caine. Michael Caine apareció en The Witch, en esta película de Nora Ephron, pero también apareció en Christopher Nolan, Batman Begins. Y incorporaría a su personaje como Alfred Pennyworth en las otras dos películas de la trilogía del Caballero Oscuro. Y por tanto, ahí tenemos esa idea. Cierto es que, por ejemplo, en esto del reverso tenebroso nos encontramos con Sleuth, de La Huella, aquella película de 1972 que está comentada en el canal, pero que luego hizo un remake por motivos obvios. Laurence Olivier no estaba aquí en el remake que menciono. Michael Caine tomó el papel de Laurence Olivier en aquella película de Sleuth de 1972 y Jude Law cogió el papel de Michael Caine en aquella otra película. Es el relevo generacional de lo que supone el cine, las producciones y lo que es la realidad de estas películas. Como digo, es una comedia de fantasía producida en 2005, Columbia Pictures, producida por Columbia Screen Games, que ahora sería Sony Pictures Television, y fue evaluada PG-13 en Estados Unidos. ¿Qué se puede decir? Pues ciertamente que en buena medida fue cierto éxito, porque tuvo un presupuesto de 85 millones y una recaudación de 132 millones de dólares. No es que fuera un super gran éxito, pero esta comedia romántica, fantasía, bueno, pues tuvo su... ¿no? Fue polémica para los críticos, aunque tuvo ese monto total de ingresos. En taquillas en Estados Unidos fue un poquito más de 63 millones. ¿eh? Y bueno, pues organizaciones internacionales en países y así, 68 millones. Eh, lo cual es curioso. Porque esta película, por ejemplo, la pareja Nicole Kidman y Will Ferrell ganó un Razzie por las peores Screen Couple de película del 2005. Por tanto, a veces, cuando uno mira los Razzie, tiene una situación ambivalente. Hay veces que en los que acierta y que es una película horrible, pero a veces lo meten por las risas o lo meten por el efecto que ha tenido y no porque realmente sea la peor película del año o la peor interpretación, la peor dirección, la peor pareja. Eh, es por tanto relativista a la hora de establecerlo. Hasta el punto, por ejemplo, que Halle Berry, un año después de haber ganado el Oscar, ganó el Razzie y también Paul Verhoeven fue a recogerlo alegremente por Showgirls. Pero esto no debería de socializarse como la cátedra. Sí, los Oscars no son ya la cátedra del cine mejor del año. Los Ratchet de hace bastante tiempo que tampoco son la guía de qué es lo peor que hacen en Hollywood y que reciben el antipremio, el anti-Oscar. Pero bueno, ciertamente esta producción, como decía, que tiene sus 100 minutos, 100 minutos, como decía este tipo de películas que se hacían de 90 a 100 minutos, que entraban muy bien, que se metían bastante fácil en el mercado del videoclub, pues en cierta medida han ido desapareciendo.
hay resquicios, tal vez en plataformas, pero parece que este modelo de cine, como en otras situaciones, pues ha ido desapareciendo, como el Guadiana, respecto de películas del oeste, precisamente en esa época del 64-72 se produce el ocaso, con aquella película que mató a Liberty Valance. Curiosamente, John Ford, que empezó con La Diligencia, lo cierra antes del western crepuscular con Sam Peckinpah. Eh, y ciertamente nos encontramos con esta situación en la que, bueno, eh, eh, este tipo de películas, como esta Embrujada de 2005, es una rara avis final y ahora pues parece que no están en el menú, no están en las carteleras a pesar de que durante largas épocas eran películas disfrutables, consumibles. Ahora se siguen leyendo novelas románticas de folletín a través de Kindle al límite, por ejemplo. Pero en la versión película parece que esto, por lo menos por ahora, es pasado. Por eso resulta interesante encontrarte en alguna cadena de televisión, como me encontró a mí, esta Bewitch, en cierto momento de nuestra estancia en Foz, en el Lugo, y estuvo bien echarle un vistazo y verla como recordatorio de que este cine en algún momento existió también y que, bueno, pues ahí sigue estando para que se pueda visualizar si se considera oportuno, más allá de ese momento de enero de 2021 con WandaVision en el que resurgió esta formulación en forma de series y recordar ahora, 4 años después, largos, esta situación de 2021, de WandaVision y de la situación de la película de 2005, Bewitched, respecto de lo que supuso la serie y de lo que ahora es el cine en este momento. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.